El nombre del mensaje se llama El invierno en la vida de un cristiano. Nuevamente, el invierno en la vida de un cristiano. Invierno les he dejado a muchos. Escuchad vuestros oídos siempre. El Espíritu Santo me hacía entender que a muchos cristianos los ha llevado a una etapa de invierno, a muchos de los que se conectan a este canal. El invierno representa la noche, me decía el Espíritu Santo. Pero también me hacía entender el Espíritu Santo que en el invierno, en la noche de la etapa que estamos pasando, en esos momentos tenemos que escuchar más y conocer más al Espíritu Santo. El invierno representa la noche porque da tranquilidad y uno puede meditar mucho en soledad. De la misma forma que llega el verano, son etapas que Dios nos permite vivir. José tuvo un largo tiempo de invierno. En ese tiempo de invierno, de soledad, de aislamiento de todos los que conocía, pudo aprender muchas cosas. En las etapas de invierno podemos aprender muchísimas cosas. Nuestra relación con el Espíritu Santo puede perfeccionarse y nosotros mismos podemos hacernos más sensibles y conocer más a Dios. También podemos tener una mejor relación con el Espíritu Santo en la soledad, en el silencio, en la noche, en el frío. Podemos conocer más a Dios y ser más sensibles al Espíritu Santo. El invierno representa la noche. El Espíritu Santo me hacía entender que muchos de ustedes van a entrar al invierno o ya están en el invierno espiritual, y me hacía entender que el invierno significa la noche, pero también me hacía entender que en el invierno podemos ser más sensibles al Espíritu Santo, porque hay más tranquilidad. Usted se ha dado cuenta, yo vivo en Nueva York. Nueva York es muy movido. En Estados Unidos, Nueva York es una de las ciudades más movidas y más ruidosas. Pero en invierno, cuando cae la nieve, el frío, -0 grados, las personas están más tranquilas, el ruido baja. Usted camina por las calles y es como estar en Europa, por esas calles tranquilas donde no hay ruido. Cambia mucho Nueva York en invierno. Y el Espíritu Santo me hacía entender que muchos cristianos, muchos de ustedes van a entrar a una etapa de invierno o ya están en una etapa de invierno. Pero el Espíritu Santo me hacía entender que es un tiempo, una etapa, una época. Así como está el tiempo de verano, la época de verano, así también viene el tiempo de invierno, la época de invierno. Podemos decir que José estuvo 13 años en su invierno, en la noche. Pero Dios estuvo trabajando con José en su invierno. En el invierno, en la tranquilidad, en esos tiempos cuando Dios lo separa a usted de la familia, de los amigos, así como José. 13 años lejos de sus amistades, de su familia, de sus padres, de sus hermanos, lejos de todos. Allí aprendió a confiar más en Dios. Allí Dios probó su fidelidad. En el invierno Dios lo va a probar, lo va a procesar.
En el invierno usted va a conocer más a Dios. ¿Sabe dónde aprendí yo a ser guiado por el Espíritu Santo? En el invierno, 12 años de invierno, sin familia, solo, me aferraba mucho a Dios. ¿Por qué? Porque estaba en mi invierno, en soledad. No tenía con quién hablar. Tenía la Biblia y al Espíritu Santo, pero no lo conocía. En esa soledad, en ese invierno, en esa noche o en esas noches, conocí más al Espíritu Santo. Llegué a tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habló y me dijo que en la vida de un cristiano está la etapa del verano y está la etapa del invierno. Y me hacía entender, porque esto fue lo primero que me habló entre muchísimas cosas, el Espíritu Santo me hacía entender que muchos de ustedes están o van a entrar a una etapa de invierno, donde posiblemente la familia se aleje o usted se aleje de la familia por alguna situación. Los amigos ya no estarán. Posiblemente cambiará de trabajo o no estará trabajando, pero será por un tiempo, porque será un tiempo de invierno. Así como José, un tiempo Dios lo tuvo lejos de todos, recuerde, de todos, para que Dios trabaje con José, para que José pueda conocer más a Dios. Pero también la época de invierno, la época de oscuridad, representa, hermanos, que cuando estamos en la noche, cuando oramos en la noche, podemos escuchar más al Espíritu Santo. Cuando en la noche buscamos a Dios, hay más tranquilidad. ¿Se ha dado cuenta? No hay mucho ruido. Es por esa razón que la mayoría de evangelistas, hombres de Dios, oran de madrugada, porque en la noche no hay mucho ruido. Así también hay etapas en nuestra vida. En nuestra vida podemos buscar esos momentos. Voy a orar en la madrugada porque es más tranquilo, para escuchar al Espíritu Santo. Son momentos que nosotros buscamos o que el Espíritu Santo nos despierta para orar. Pero recuerde, también en nuestra vida cristiana hay etapas. La etapa del invierno, que Dios nos aleja de todos para que nosotros lo conozcamos más, para que tengamos más tiempo para leer la Biblia, hermanos. ¿Recuerda cuando estaba con los amigos? ¿Recuerda la familia? ¿Recuerda cuando trabajaba mucho? Usted no podía orar, no podía leer mucho la Biblia, no podía ayunar. Ahora lo puede hacer, porque tiene más tiempo, porque está en su invierno. Y no se preocupe, porque Dios le va a proveer. Solo sea justo usted, sea justa. Y Dios le va a proveer todo lo que usted necesita. Pero recuerde, hay etapas de verano y etapas de invierno. La etapa de invierno es para nosotros sensibilizarnos más, para escuchar más al Espíritu Santo, para poder ser más sensibles, para conocer más a Dios a través de su palabra. En el libro de Salmos, capítulo 63, versículo del 1 al 6, esto lo habla David. Cuando David estaba en el desierto, dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas,
para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. David acostumbraba a hacer vigilias en la noche, en la madrugada. Él ayudaba mucho. David habla mucho de las vigilias, de los ayunos. Él sabía lo que es meditar en las madrugadas, hacer vigilias, buscar el rostro del eterno Dios, en esa tranquilidad apacible, donde no se escuchan ni siquiera los pajaritos, donde no hay ruido. En esos momentos, David meditaba. En esos momentos, David meditaba en la palabra de Dios. Y en esos momentos, David aprendió a conocer a Dios, a sentir más profundamente su presencia. En la noche, hermanos, en la madrugada, así como muchos de ustedes que posiblemente están en su tiempo, en su época de invierno, y usted va a poder ser sensible al Espíritu Santo en este tiempo, en esta época de invierno, donde posiblemente está en otro país, solo, sola. Allí usted va a conocer más a Dios. Allí usted va a ser más sensible al Espíritu Santo. Cuando no están los amigos, no está la familia, aún estamos en un lugar desconocido. Solo tenemos la Biblia y al Espíritu Santo. Recuerde, el invierno es como la noche. Es tranquilo, nos acoge. Pero allí usted va a crecer espiritualmente. Aproveche esa etapa, aproveche ese invierno. No permita que el enemigo le engañe. Todos te han dejado, estás sola, solo. Te falta esto, te falta lo otro. No. Allí usted va a conocer más al Espíritu Santo. Es un tiempo, es una etapa que el Espíritu Santo le está permitiendo a usted para que usted sea más sensible a Dios, para que usted escuche más al Espíritu Santo en esa etapa de invierno. Porque recuerde, cuando llegue el verano será otra etapa. Los cristianos pasamos por diferentes etapas, por diferentes procesos, hermanos. Ninguno de nosotros está exento de no pasar los procesos de Dios. Absolutamente todos vamos a tener que pasar por los procesos de Dios y por las diferentes etapas que Dios nos va a pasar. Pero va a ser con un propósito, hermanos, para poder conocerlo más. Aproveche su etapa de invierno. Saben que nosotros, los hombres o predicadores, si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, no vamos a poder discernir los tiempos. ¿En qué tiempo estoy yo? ¿O en qué tiempo está mi congregación? ¿O los hermanos que escuchan lo que yo hablo, lo que predico?
Eso solo viene por revelación, hermanos. Recuerde, están en una etapa de invierno, muchos. El invierno representa la oscuridad, pero también representa el profundizar en nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías huye de Jezabel? Dice que se va a la montaña. Elías no estaba con su familia. Todavía Dios no le había dicho a Elías que unja a Eliseo. Elías había dejado a su criado, a un siervo que él tenía. Lo había dejado porque él solo tenía que buscar la voluntad de Dios. Y estuvo 40 días y 40 noches caminando por el desierto, hermanos. No estuvo con nadie. Y cuando se encontró con el eterno Dios, con nuestro Dios, el eterno, con el grandioso, el soberano, con nuestro Creador se encontró Elías. Pero tenía que estar solo. Posiblemente si estaba su familia, Elías hubiera querido irse a su familia. Tengo que ir con mi mamá, con mi papá, me quieren matar, que me ayuden. Posiblemente si Elías estaba con alguien, amigos, les hubiera dicho, ayúdenme, vamos a cualquier cosa. Pero Elías estaba solo. Y fue en esa soledad, en ese silencio, que Elías conoció áreas de Dios que no había conocido, manifestaciones del eterno Dios que él nunca había conocido. Pero él estaba solo. Cuando Moisés fue a hablar con el eterno Dios, nuestro Creador, Moisés subió con Josué, pero Moisés entró a la nube del eterno Dios solo y estuvo 40 días y 40 noches. Y Moisés conoció a Dios cara a cara, dice la Biblia. Y dice que nunca nadie habló como hablaba Dios con Moisés, ni antes ni después, no lo hubo. Pero Moisés tenía que estar solo con Dios, sin Aarón, su hermano, sin su hermana, sin Josué, sin nadie, solo. 40 días y 40 noches. En la soledad conoció más de Dios. Y hay cosas, hermanos, que nunca se escribieron en la Biblia. Ni siquiera los judíos tienen esos libros, porque nunca, posiblemente, yo creo que nunca se escribieron. Y yo sé y creo que hubieron cosas que Dios le habló a Moisés y que Moisés no le dijo al pueblo. Fueron 40 días. ¿Qué cosas habrá visto Moisés? ¿Qué habrá hablado Dios con Moisés que no está escrito? ¿Dónde conoció Moisés más a Dios? En la soledad. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y dice la Biblia que las fieras estaban por allí, pero no le hacían nada. Pero los ángeles le servían. ¿Cómo le habrán servido a Jesús? ¿De qué manera? En la soledad, en el invierno, en la oscuridad, en la noche. Allí se conoce más a Dios. Es por esa razón que muchos hombres de Dios, aunque no están en su etapa de invierno, en la noche, ellos oran en la madrugada, buscan a Dios de madrugada, por el silencio, la tranquilidad. Uno puede ser más sensible a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar, porque todo es más tranquilo, más silencioso. Ahora entiendo muchas cosas. Cuando Jacob salió de su familia, de su padre Abraham, él se fue a estar con su suegro,
para casarse con su esposa, con Raquel y después con Lea, o viceversa, con Lea y con Raquel. Pero él estuvo solo. Allí en la soledad él pudo ver cómo Dios lo defendía de Labán. Allí en la soledad, sin él ir, mamá, me están engañando, mamá, ¿qué hago? Tu hermano me está engañando. Allí él solo con Dios. Allí él pudo saber que Dios estaba con él. Es por esa razón que Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Porque cuando estamos rodeados de personas, hermanos, puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, pueden ser los amigos, puede ser el trabajo, puede ser algo. Y Dios nos lleva a una etapa de invierno, a la noche. ¿Sabe para qué es? Para poder conocerlo más a Él. Porque muchas veces las personas o las situaciones no nos dejan, no nos permiten conocerlo a Él. Dios quiere que lo conozcamos, pero nosotros queremos salir con los amigos. Dios quiere que lo busquemos, pero nosotros queremos encontrarnos con la familia. Dios quiere que lo busquemos más, que ayunemos, pero alguien por allí nos invita a comer. Y Dios dice, tienes que entrar a tu invierno. Es necesario para que me conozcas más. Hay mucha entretención, hay mucha distracción en tu vida. Llegó tu época, tu temporada de invierno. Ya llegará el tiempo de verano, pero por ahora estamos y están muchos en el tiempo de invierno. Aproveche esta época, esta etapa de invierno, porque recuerde, es una etapa. Cuando usted salga de este invierno, llegará el verano. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, te damos gracias por este mensaje tuyo. Yo sé que tú le has hablado a los hermanos, a muchos, y a mí también, Padre. En el nombre de Jesús, amén.